Bueno amigos, ya estamos de vuelta y acá en los estudios tenemos al congresista Alberto Quintanilla. Bienvenido congresista, gracias por acompañarnos esta mañana. Y estamos un poco conmocionados por un nuevo audio, ¿no? Esta vez le tocó al magistrado César San Martín, que conversó con Walter Ríos pidiendo un favor personal, pero mejor escuchemos el audio y luego lo comentamos. Buenas tardes, presidente de la Consejería. ¿Perdón? Hablo con el señor presidente de la Consejería. ¿Quién habla? Del despacho del doctor César San Martín. Sí, dígame. ¿Cómo está, doctor Ríos? Dígame. ¿Cómo está, doctor? Le voy a comunicar con el señor César San Martín. ¿Cómo no? Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás, hermano? Te llamo del tema de mi hermana, como sabrás, que ya confirmó la resolución que declaran la interdicción, ya está en el cuarto juzgado de familia. Correcto. Y hasta ahora no se remite la comunicación a SUNAT y a RENIEC para la inscripción. Acción correspondiente. Yo pues ya el escrito está presentado hace 2 semanas desde que se levantó ya desde que se superó las vacaciones. Y te pido eso, pues diga la jueza. Ya, no hay problema, doctor. Hermano, fíjate Al toque, al toque. cuándo estoy en esa Sí, ¿ya? doctor. 35-25-2017 es el cuarto Sí, juzgado. lo tengo acá anotado, no se preocupe, por favor, doctor. pues hermano, Ya, presione eso ya. para que son cojudeces que salga Cojudeces, para yo está bien, trabajar está el bien. tema. Ya, doctor, te ya. agradezco, hermano. Te No, agradezco. encantado. Un Hasta abrazo. luego, hasta luego. ¿Qué opina, congresista? Bueno, yo tengo que decir de que este audio entre el juez supremo San Martín y el presidente de la Corte del Callao es condenable, o sea, no se justifica. Pero veamos qué es lo que pedía ahí San Martín. Lo que está pidiendo San Martín es de que se oficie una resolución ya resuelta, ya está emitida, que declara interdicta a su hermana, según se deduce del audio, y la interdicción es reconocer una limitación personal y por lo cual se debe nombrar a alguien que asista a esta persona. Y le está diciendo que remita esa nota a SUNAR, Registros Públicos y a RENIEC. No justifico, es condenable, deberían los jueces actuar como corresponde, de acuerdo a ley, y no esperar de que se les haga ninguna presión, etcétera, ¿no? Yo creo que es parte de los problemas que tiene el sistema de justicia y parte también de los mecanismos de corrupción. A veces se demora demasiado para que finalmente, para hacer el trámite que le corresponde hacer, tenga que tener algún nivel de incentivo, entre comillas, una coima, una presión, etcétera. Muy lamentable. Pero claro, porque lo que los ciudadanos reclaman es que por qué tener una posición como la del César San Martín, la del doctor César San Martín, le da ciertos beneficios que al resto de peruanos no, que no tenemos, ¿no? Que tenemos que esperar mucho para que el Poder Judicial nos atienda, inclusive en causas mucho más graves, ¿no? Así es, o sea, digamos, por la experiencia personal, o sea, viste la causa resuelta en la Suprema en el mes de abril, digamos, hasta la fecha no siquiera es devuelta a su lugar de origen, ¿no? Cualquiera sea el resultado de la causa, eso ocurre muy usualmente y eso es totalmente condenable. Debíamos exigirle al sistema judicial que cumplan los plazos, ¿no? O sea, claro, hay un problema y ahí de se acabó, ¿no? O sea, ya no había... Pero ¿usted cree que en este caso el juez César San Martín debe ser destituido, hay que dejarlo pasar? Porque el problema que hay aquí es que no se está midiendo con la misma vara, ¿no? Son audios inocuos, digamos, donde no se manifiesta un delito, sino un tráfico de influencias, de repente menor, pero al resto de personas que sí le han sacado estos audios, les han pedido destitución, que los expulsen, una condena pública, ¿no? Mire, en el derecho existe la gradualidad y la proporcionalidad. Entonces yo creo que esto es una transgresión legal, debería ser pasible de una sanción de todas maneras, pero la sanción tiene que ser proporcional. Yo creo, digamos, que debe haber una medida de sanción
menor, tal vez no la destitución, pero sí tiene que ser sancionado, porque es de todas maneras un tráfico de influencias, es aprovecharse de la condición de ser juez supremo para llamar a un juez superior, para que a su vez este juez superior le llame o Claro, presione ayude. a un juez primario, ¿no? Congresista, antes de pasar al siguiente tema, ¿usted cree que estos audios están siendo manipulados por la coyuntura política para ejercer presión de ciertos grupos? Bueno, yo creo, digamos, como ha dicho el ex senador Barba Caballero, que él tiene en sus manos 23.000 audios. O sea, yo no tengo la contabilidad exacta, pero no hemos conocido más de 1.000. Entonces yo creo que hay una serie de audios que debían ser todos puestos a disposición de la opinión pública, y Barba Caballero tiene la responsabilidad, como él lo dijo y asumió, de ponerlos a disposición de todo el mundo. También había estado, tenía la responsabilidad previamente antes de Barba Caballero, ¿no? Y Ahora, porque ellos sí han sacado lo que les convenía. Yo creo que ahí esa suspicacia existe. Ahora, IDL no ha hecho público que tiene los 23.000, no sé cuántos tendrá. Debería transparentarse. ¿Pero ¿no? cree que sí hay manipulación? Yo sí creo que hay manipulación, se va dosificando las cosas. Y se va sacando de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos lo del fiscal Chavarri, que justo sale cuando lo van a nombrar, ¿no? Y así los periodistas Aldo Mariate o el congresista Mulder, ¿no? Todas esas cuestiones se prestan a suspicacia, por eso debe ser lo más transparente posible. ¿Y por qué el Ministerio Público o la Fiscalía no entra? O sea, no entiendo por qué está en manos de periodistas algo tan grave. No, esto originalmente está dispuesto por un juez, que es la persona que puede solo ordenar una interceptación telefónica o un seguimiento a pedido de un fiscal. ¿Dónde se ha filtrado? Bueno, eso ya, digamos, en su momento tendrá que decir, si lo ha filtrado en la policía, lo ha filtrado en fiscal, porque también que son empresas privadas, ¿sabes? Las que están haciendo el chuponeo. Lo que existe, digamos, ahora, y todo el mundo tiene que tener conciencia de que la tecnología ya permite. No debe ser muy complicado. Se decía, digamos, de que pueden haber varias centrales particulares que están haciendo estas cosas, ¿no? Entonces son una realidad, o sea, ya hay la tecnología, o sea, bueno, lo es positivo posible, es ¿no? que volveremos al encuentro personal, pues congresista, ya que tanto se critica que todo ya, hasta con el esposo hablamos por teléfono, ya ni siquiera acá. Claro, yo creo que ahora ya hay que cuidar. Hay que volver, pero digamos, es lamentable que entonces, en estas cosas lo mejor existe la mayor transparencia. Claro, ¿no? O sea, y aparte la honestidad pues, en todos los momentos de nuestra vida también, ¿no? Porque, ok, yo hago una llamada privada, pero uno tiene que ser honesto en lo privado y en lo público también, claro, pues porque así quien la debe, no la debe, no la teme, ¿no? Claro, o sea, digamos, todas las conversaciones deberían ser absolutamente lícitas y dentro del marco de la institucionalidad y el respeto entre nosotros, ¿no? Y además tomemos conciencia de que ya hay más corrupción que antes. Yo no estoy seguro que haya más corrupción que antes. Lo que pasa es que ahora se ha puesto en evidencia toda la corrupción que había y que había siempre, ¿no? Y aparte no es que la corrupción llueva, pues, congresista, o sea, la corrupción se va construyendo día a día, o sea, no es que un día aparecieron todos, se volvieron corruptos porque hubo una plaga contagiosa. Eso es lo que comentaba yo con ustedes hace unos minutos antes de salir al aire. Ciertamente el Estado, como la sociedad organizada, va construyendo instituciones para evitar la corrupción y el abuso del poder. Y cuando se desinstitucionaliza, se retrocede, como ocurrió desde el gobierno de Alberto Fujimori en 1992, se retrocedió. Entonces, una serie de mecanismos que debieron seguir construyéndose para evitar y controlar estos males se desestructuraron. Recordemos que disolvió todo lo colectivo, sindicatos, partidos, gremios, colegios profesionales. Pero después de Fujimori han pasado casi 30 años. 30 años. Pues. Entonces, ¿Y qué han hecho los demás gobiernos? Y son cómplices y de una u otra manera también copartícipes de este retroceso los gobiernos sucesivos, Ollantumala, García Pérez, Alejandro Toledo, todos, ¿no? 30 años, el único que podría librarse, y un poco lo reconocen porque estuvo 8 meses y lamentablemente falleció, Valentín Paniagua, con el cual no tengo ninguna simpatía política, pero hay que reconocer de que la ciudadanía le reconoce una parte de méritos a él. La otra parte también se le imputa, pues, no toda la liberación de terroristas, ¿no? O de reducción de condenas. Pero bueno, el proceso de reducción de condenas fue más dado en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿eh? O sea, si uno realiza, digamos, los errores cometidos por la justicia y cuando se nombra la Comisión Lancier y que son más o menos 700 indultos, más de 600 fueron en la época de
Alberto Fujimori. O sea, también hay que poner las cifras en Bueno, esperemos pues que blanco y el negro, Ministerio ¿no? de Educación pues ponga la verdad también en los textos escolares. sobre el También tema. es eso, y hay que ver, digamos, que no se puede construir un relato histórico de acuerdo a determinadas visiones. Hay que, en la historia hay que ser lo más objetivo, ¿no? O sea, y hay que Porque si entender... no, no nos sirve la historia congresista. Pero pasemos al siguiente tema, que vamos a ver un video sobre el bombazo en Venezuela al presidente Nicolás Maduro. Veamos. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. ¿Qué se trató de atentar contra la vida de Nicolás Maduro o es un bluff? Bueno, yo quiero empezar solidarizándome con el pueblo venezolano que está sufriendo una de sus peores crisis. Nosotros tuvimos una experiencia más o menos similar, pero mucho más pequeña, entre el 88 y el 90 con la hiperinflación del gobierno de Alan García Pérez. Se desestructura todo y todo no funciona y todos sufren. Ojalá que el pueblo venezolano salga adelante. Y en este caso yo tengo ciertamente dudas como las tiene todo el mundo, ¿no? Es poco creíble, pero también, digamos, no descartable esta situación. Ojalá que Venezuela logre salir de la hiperinflación, que es la desestructuración de toda relación económica. No hay forma de medir nada. Pero, congresista, el problema de Venezuela no es solamente la hiperinflación, sino tenemos un problema de gobierno, ¿no? Sabemos claramente que Nicolás Maduro está enquistado en el poder. Bueno, yo he condenado en varias oportunidades que ya es una dictadura Nicolás Maduro, por más que haya tenido un origen democrático, y que ciertamente hay que aplicar los mecanismos que la propia democracia tiene para defenderse, es la alternancia. La alternancia es fundamental en política, y la alternancia, la pluralidad, la división de poderes, las elecciones democráticas libres, la labor de la prensa, y si todo esto se comienza a restringir, lógicamente afloran estos males. Las instituciones que usted menciona, ¿no? Desinstitucionalizar un país es complicado, porque ahí es donde viene el totalitarismo, ¿no? Mire, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ese es un dicho de que se cumple. O sea, uno tiene que tener autoridad y poder, pero tiene que ejercerla con contrapeso, con fiscalizaciones. Inevitablemente, cuando desaparece de este juego de equilibrio y fiscalizaciones, aparece corrupción. Aquí en el país se concentró demasiado el poder desde el poder ejecutivo, de quienes estuvieron en el gobierno en su momento, y el poder judicial y el legislativo se subordinaron. Resultado, corrupción. Corrupción y abuso. Y sobre esto de la alternancia, ¿cuál es su opinión sobre lo que propuso o lo que dijo el presidente Martín Vizcarra con respecto al referéndum para la no elección de congresistas? ¿Cuál es su posición al respecto? Nosotros como Nuevo Perú estamos de acuerdo con que se limite las reelecciones indefinidas. En el mejor de los casos se podría admitir una reelección inmediata, pero no indefinida. En el caso de los congresistas, ¿por qué? Porque no tienen manejo, pero también hay que recoger que la experiencia política, pero también hay que recoger el mecanismo de la alternancia como mecanismo para evitar el abuso. ¿Pero usted cree que tenemos políticos suficientes como para poder tener un Congreso cambiante cada 5 años? Por eso es que yo creo, digamos, que debe haber la alternancia de una sola vez. En el proyecto que presentó el congresista Gilbert Violet en su momento, presentaba dos cosas: la limitación a una, pero también incorporaba otra institución con la cual no estamos de acuerdo nosotros, es que el congresista pueda renunciar. El cargo de renunciabilidad debe mantenerse, porque si no damos lugar a mucha serie de manipulaciones, pero sí la limitación, que no haya reelección indefinida y en el mejor de los casos una sola vez para aprovecharse esta experiencia en los pero anteriores, ¿usted no le parece que eso de alguna manera iría en contra de una meritocracia que el mismo pueblo la da? Porque si usted es un buen congresista, por ejemplo, y el pueblo lo quiere y ve que hace un buen trabajo, ¿por qué no podría? O sea, una cosa es querer perpetuarse por, no sé, comer del Estado sin hacer nada, pero si uno está haciendo un buen trabajo, el pueblo no es el responsable de legitimar esa reelección. Mire, todas las prohibiciones y limitaciones son respuestas a circunstancias concretas, y yo creo que el Perú requiere, digamos, que se limite. O sea,
Cuando le digo una sola vez es que se permite la experiencia. Y después que descanse un periodo podrá volver a postular para otro periodo, ¿no? O sea, digamos... Porque existe la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje cuesta. En una Cuesta empresa cuesta, realmente. ¿no? Por eso es que uno, digamos, a un empleado con experiencia le paga más porque ya la curva de aprendizaje la pasó, ¿no? Un practicante te cuesta menos, pero te cuesta más al final en todo el proceso productivo. Formarlo. Entonces, por eso hay que ver, digamos, los puntos, o sea, de equilibrio y la optimización, como dicen los ingenieros, de los procesos. O sea, digamos, yo sí sería partidario de una reelección inmediata, la posibilidad de una reelección inmediata, no obligatoria, el pueblo va a decidir ahí, y que después que deje el gobierno, el ser autoridad pueda volver a postular. Y ahí hay que decirlo, eso es aprovechar la experiencia, pero también limitar, porque si uno perpetúa el ejercicio del poder, de todas maneras abriga la corrupción y el abuso del poder. Eso es una regla, o sea, no hay que abstraer la realidad. La realidad ha demostrado que toda dictadura, tenga origen democrático o tenga origen ilícito, un golpe de Estado, lleva inevitablemente a esos dos problemas, al abuso y a la corrupción. ¿Le parece si pasamos a ver el siguiente tema con un informe sobre la mesa directiva del congresista Galarreta? Vamos a ver el reportaje de Diego Ocmi. ¿Sabes de qué trata el acuerdo número 063-2017 de 2018? Este acuerdo, firmado en octubre de 2017, extenderá los beneficios por un año a la mesa directiva que lideró Luis Galarreta, junto a Mario Mantilla, Richard Acuña y Mauricio Mulder, al dejar el cargo. Dichos beneficios están referidos al uso de un auto, un conductor, gasolina y seguridad personal por un año. La seguridad sería brindada por 4 miembros de la Policía Nacional y el combustible entregado correspondería a 75 galones semanalmente. Además, el dicho acuerdo no fue publicado en la página web del Congreso. Luis Galarreta justificó esta acción señalando que la crisis política y otros temas complicados les ha quitado tiempo para difundir oportunamente esta información, que la misma no ha intentado ocultarse a la opinión pública, sino que la mesa actual va publicando de a pocos estos acuerdos que vienen de mesas anteriores. El actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se pronunció al respecto y anunció que derogará este acuerdo. Además, que firmará un convenio con los bomberos para entregarles el combustible que formaba parte de los beneficios. Hasta el momento, solo los parlamentarios Richard Acuña y Mario Mantilla renunciaron a estos beneficios. Luis Galarreta, de Fuerza Popular, y Mauricio Mulder, del APRA, no se han pronunciado al respecto. Quería hacer una aclaración. El congresista Mauricio Mulder en su Twitter publicó que el acuerdo que fue en octubre se dio para regularizar mesas anteriores y que él dice: yo uso mi carro y mi gasolina desde el 1 de agosto y así lo acordamos Galarreta, Mantilla, Acuña y yo. Dice que el periodista que sacó este reportaje ni siquiera lo llamó a preguntarle. Pero yo le quería hacer una pregunta, congresista. Normalmente usted, por ejemplo, un congresista que no está en la mesa directiva ni en un puesto directivo del Congreso, ¿qué beneficios tiene aparte de su sueldo y los gastos de representación? ¿Tiene auto, gasolina, algo así? Ya, yo quiero empezar por lo anterior y después respondo esto. Quiero decíamos de que todos los acuerdos deberían ser públicos y transparentes. Nosotros hemos solicitado por escrito en octubre y en octubre del 17 y en abril del 18 que todos los acuerdos del Congreso y de la mesa directiva se hagan públicos. Hasta la fecha no ha cumplido. ¿Y por qué cree que no se dan? No han cumplido porque hay ciertamente una manipulación de los acuerdos, ¿no? Entonces, ciertamente, igual que de los 23.000 audios que existen según Barba Caballero, si no se hacen públicos alguien los manipula. Claro. Y en el caso de los acuerdos también, si no se hacen públicos todos, alguien los va haciendo públicos de acuerdo a la conveniencia y eso es condenable. Ahora, ¿de qué beneficios tenemos fuera del sueldo y los gastos de operatividad? Tenemos derecho a tener 2 policías de resguardo. Yo siempre he estado en contra de eso. Yo no he renunciado a ellos, pero no los uso. O sea, simplemente porque yo no considero que tenga necesidad. ¿Y auto, gasolina? Y no tenemos ni auto ni gasolina. Eso va con los gastos, digamos, de operatividad. Y ya está dentro de los gastos, sería una barbaridad. ¿Y por qué la mesa directiva podría tener beneficios? O sea, por ejemplo, 75 galones a la semana. Yo creo que es una cuestión que no debe aceptarse, es una cuestión de abuso del poder.
Pero debería, digamos, si yo, congresista, sin ser de la mesa directiva, me dice, siento que me están siguiendo, siento de que he tenido algún intento de asalto, de robo, presión, entonces puedo notificar a la entidad correspondiente y la entidad correspondiente me pondrá el resguardo durante la contingencia o hasta que se esclarezca, pero tenerlo como privilegio es una cuestión realmente condenable. O sea, es como cuando un ciudadano va a la calle y está caminando y tiene que cruzar el semáforo o a pie o en carro y de repente vienen, digamos, 2 liebres y luego vienen 2 patrulleros, pasa una autoridad. Ciertamente eso no se justifica, ¿no? O sea, salvo que sea una situación, pues, digamos, y donde haya habido una serie de problemas previos, entonces justifique, pero tenerlo como cotidianidad es un abuso. Después de un año, ¿por qué después de un año, congresista? Yo no estoy, o sea, yo digo, ya, yo dejé de tener esa posición dentro del Congreso, ¿no? En la mesa directiva, pero ¿por qué tendría que perpetuar Yo creo un año más? que ese es un abuso, porque recuerde, todos los mecanismos de control democrático devienen de 2 problemas, que en el ejercicio del poder siempre hay la posibilidad de corrupción y la posibilidad de abuso del poder. Eso es inevitable. Por eso es que se ponen mecanismos y contrapesos, y cuando se quiebran estos mecanismos y contrapesos, afloran estos males. Yo le dije antes, y lo repito, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces el poder tiene que ser ejercido con limitaciones, con controles, con transparencia. Y aparte yo creo que sí, los ciudadanos que trabajamos, ¿no? Que tratamos de salir adelante día a día, estos son mensajes que de repente no tienen nada de malo en otra coyuntura, ¿no? Que sí, que tengan ciertos privilegios o beneficios, por no decir privilegios, por el tipo de trabajo que uno desempeña, pero no es un mensaje de austeridad, ¿no? Es un pésimo mensaje, pero en la estructura legal que tenemos hay algunos beneficios que tiene la ciudadanía y tal vez no lo percibe. Por ejemplo, nadie puede ser acusado por una persona y a partir de esa acusación se abre un proceso, sino es el fiscal que tiene que calificar. El fiscal ejerce un mecanismo de protección de los ciudadanos. Pero eso es un mecanismo en chiquito, llevado a grande, realmente lo que lleva el abuso. ¿Y usted qué opina sobre la elección del fujimorismo en la nueva mesa directiva? Nosotros estamos totalmente en contra y propiciamos una alternancia. ¿Por qué? Ellos han tenido 2 veces la conducción del Congreso en alianza con el APRA y Alianza para el Progreso y ha sido un desastre realmente. O sea, esto que refleja de estos acuerdos mantenidos en secreto de privilegios, realmente son abusos. Ya, pero más allá de eso, a nivel democrático, son una bancada de mayoría, son mayoría, ¿no? Y eso se ve reflejado en el Congreso y en las instancias del No son mayoría, pero la alternancia incluso debe aplicarse con mayoría. Ya no son una mayoría absoluta, no, ellos sé, han perdido, si pero sumamos Fujimorismo, ¿no? Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, algunos independientes. Ahora, y hay que señalar ahí, digamos, de que esta mayoría que la han perdido, la han mantenido este tercer año con malas artes, porque desde que defenestraron a 3 Avengers, Kenji Fujimori entre ellos, Bocángel y Ramírez, y lo reemplazaron por 3, ya había todo un cálculo, porque pudieron sancionarlos y no reemplazarlos o esperar que pase, digamos, la elección para no buscar. Y también había ya algún nivel de presiones, que eso es malo. El ejercicio del poder siempre tiene que ser controlado y limitado. En toda la cotidianidad este control no tiene que ser dado por los electores, digo. O sea, si el pueblo quiere que haya, no sé, mayoría en el Congreso de una bancada, eso es lo que quiere. Y bueno, y eso es lo que va a llevar a cabo en los 5 años de gobierno. Pero ¿no? habría que poner algunos mecanismos que sean más equitativos. Mire, pero ahí no vendría el control de entre poderes, el equilibrio entre poderes. El equilibrio de poderes tiene su base en las elecciones, pero hay que empezar de que estas elecciones tienen una distorsión de origen. El fujimorismo no obtuvo más de allá de 40% de votos y sin embargo tiene el 60% de la composición del Congreso, lo cual hay una distorsión por el sistema que se diseñó de la distribución de voto preferencial y de las cuotas, etcétera. Yo creo que eso tiene que ver un origen. Por eso es que nosotros queremos renovación del sistema político, pero con nuevas reglas, ¿no? Para que la población tenga mecanismos por los cuales puede ejercer con mayor libertad su voto, no desde el tipo de campañas, desde el reparto de dádivas, del reparto de ofrecimientos.
la obligación de que los partidos deberían controlar a sus candidatos electos y tener mecanismos de sanción. Actualmente, cuando uno es electo por un partido, puede decir yo, gracias, fui invitado, nunca te conozco y ejerce libremente. Es un error. Sí, pues, porque es las golondrinas, pues, ¿no? Las golondrinas. Y una pregunta, congresista. ¿Usted por qué cree que siempre ha pasado o es en esta coyuntura, por qué hay esta incapacidad de consenso, de diálogo? O sea, porque yo me pongo en el lugar de un congresista y digo, ok, yo estoy aquí por mi país, para sacarlo adelante. O sea, ¿por qué todas estas rencillas entre ustedes? ¿Por qué no avanzar? Mire, yo creo que ellos son aspectos culturales. Y yo le voy a reflejar un ejemplo, voy a poner un ejemplo desde la izquierda, ¿ya? Todo lo que nos reclamamos es de izquierda, tenemos como principio poner por delante los intereses de la colectividad y un accionar colectivo. En América Latina, en casi todos los países han ganado gobiernos de izquierda en distintos matices, ¿no? O sea, excepto Colombia y el Perú. ¿Y en el Perú por qué? Entre otras cosas, porque nos dividimos continuamente. Y en el plano político general, en el Perú es muy difícil conversar y concertar. O sea, no se conversa y se contesta, si no viene a decirle yo tengo tal mayoría y yo te impongo. Pero no es que yo siendo mayoría yo tengo que convencerte o intentar convencerte y darte una satisfacción, ¿no? Bueno, esos son los yo los creo, digamos, trucos que de la... es una cuestión ahí que en el Perú culturalmente hemos privilegiado la confrontación y la imposición más que la conversación, el intercambio y el convencimiento, ¿no? Bueno, ojalá, pues, congresista, que esto cambie por el bien del país y pueda haber mayor diálogo y avance, ¿no? Bueno, nos vamos a un corte y le quiero agradecer, congresista, por estar acá con nosotros. Y en el siguiente bloque vamos a estar con el doctor Carlos Jaico, experto en lucha anticorrupción y lavado de activos. Volvemos en un minuto.